escucha nada más. Buenos días, señores estudiantes. Hoy vamos a pasar la clase de huesos del miembro superior. El miembro superior debe ser descrito en forma ordenada. Primeramente debemos nombrar al hueso, luego indicar su situación, indicar la posición anatómica, clasificar al hueso y dependiendo de la forma que le demos vamos a obtener caras, bordes, ángulos y por último se puede hablar de la osificación de cada hueso. Cabe hacer notar que los huesos del miembro superior son el número de 32 huesos y también es necesario indicar que la totalidad de huesos en el esqueleto son 206 huesos. Vamos a empezar por la escápula. La escápula también se denomina omóplato. Entonces la escápula es el hueso del hombro. Este hueso tiene la posición anatómica siguiente. La cavidad o fosa denominada fosa subescapular hacia adelante, el ángulo que tiene una cavidad glenoidea hacia arriba y hacia afuera. Va a tener una forma triangular, por lo tanto es un hueso plano, y va a tener dos caras. Una cara anterior. En la cara anterior vemos una fosa denominada fosa subescapular y ahí se va a insertar el músculo subescapular. En esta fosa vamos a ver aquí un orificio nutricio cerca del cuello del omóplato y vamos a ver de 2, 3 hasta 4 crestas, 1, 2, 3 crestas que son producto de la inserción del músculo subescapular. Hacia su borde lateral vamos a observar el pilar de la cavidad glenoidea seguida de un pequeño y delgado canal paralelo al borde externo de la escápula. Luego tenemos la cara posterior. Esta cara posterior está dividida por la espina del omóplato, que es una proyección ósea de forma oblicua que me va a dividir en dos fosas, la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. Esta espina del omóplato tiene una forma triangular, es decir, que va a tener una cara superior que va a completar con la porción de un quinto o un cuarto de la parte superior de la cara posterior de la escápula, a la que vamos a denominar fosa supraespinosa. Luego vamos a tener una cara inferior que también va a ir a ampliar la fosa infraespinosa. Va a tener un borde adherente, un borde externo escotado libre y el borde posterior va a tener un labio superior. Aquí vemos el labio superior, en el cual se va a insertar el músculo trapecio. Luego tenemos un labio inferior y este labio inferior va a ser producto de la inserción del músculo deltoides. Aquí vamos a ver la tuberosidad deltoidea. Hacia su extremo externo vamos a ver un relieve óseo denominado acromion. Acro significa distal, o sea, distal a la espina del omóplato. Va a tener una cara superior, como vemos, rugosa, fructuosa, y una cara inferior plana, algo excavada. Va a tener un borde anterior, que es continuación del labio superior de la espina del omóplato, y un borde posterior, que es la continuación del labio inferior de la espina del omóplato. Entonces, volvemos a recalcar, aquí se va a insertar el músculo trapecio y aquí el músculo deltoides. La escápula tiene tres bordes, un borde externo en el cual vamos a ver el pilar de la cavidad glenoidea, luego vamos a ver en su parte posterior una superficie
fusiforme para la inserción del redondo menor, una superficie inferior casi cuadrilátera para la inserción del músculo redondo mayor. El borde medial tiene una porción superior e inferior en ángulo abierto. Hacia su cara anterior se va a insertar el músculo serrato y hacia su cara posterior los romboideos menor y romboideo mayor. La escapular tiene tres ángulos: el ángulo superior, que es la unión del borde superior con el borde interno o vertebral; el borde externo, el ángulo inferior, es la unión del borde interno o vertebral con el borde externo o axilar. Va a tener un ángulo externo que es el más importante. Este ángulo externo está formado por la cavidad glenoidea y la apófisis coracoides. La cavidad glenoidea es una superficie elíptica algo excavada, en cuya parte central vamos a ver el tubérculo glenoideo, y esta porción superior es estrecha a la porción inferior y está escotado en su parte anterior. Entonces esta superficie elíptica es estrecha en la parte superior y ancha en la parte inferior, y aquí vemos el tubérculo glenoideo. Va a estar unido al hueso por un estrecho cuello, el cuello de la cavidad glenoidea. Hacia su parte superior vamos a observar una prolongación ósea hacia arriba y hacia afuera y un poco hacia adelante, a la manera de un dedo índice. Va a tener una cara superior, una cara inferior, un borde medial y un borde externo. La cara superior es rugosa, convexa, la cara inferior algo plana. Se van a insertar los músculos pectoral menor, bíceps corto y coracobraquial, además de los ligamentos coracoclaviculares. Hacia su porción interna, dependiendo del borde superior, vamos a encontrar la escotadura coracoidea. Aquí tenemos la inserción de los músculos en la escápula. Esta es la fosa subescapular número 7, donde se va a insertar el músculo subescapular. Aquí tenemos en el 8 la inserción del músculo serrato mayor. Aquí la inserción del músculo infraespinoso, supraespinoso, romboides menor, romboides mayor. Aquí el trapecio y en la parte inferior el deltoides. La porción larga del tríceps, el músculo redondo menor, el músculo redondo mayor, y en el 16 el dorsal ancho. La clavícula está situada en la parte anterior y superior del tórax. Es un hueso plano, para algunos autores es largo, y se descarta que es largo porque no tiene epífisis ni diálisis, tiene un cuerpo y dos extremidades. La porción anatómica, la porción aplanada de arriba hacia abajo, hacia afuera, su borde cóncavo hacia adelante, y la cara que presenta un canal hacia abajo. Entonces la clavícula va a tener un cuerpo y dos extremidades, una interna externa, otra externa acromia. El cuerpo tiene una cara superior que es lisa, algo convexa en sentido antero-posterior. En cambio, la cara inferior va a tener un canal al cual se ha denominado canal subclavio, donde se va a insertar el músculo subclavio. Va a tener un borde anterior y posterior para la inserción de la ponerosis clavipectoral. Va a tener un borde anterior y un borde posterior. La porción externa está aplanada de arriba hacia abajo, por lo tanto va a tener una cara superior que es plana, algo rugosa. La cara inferior es anfractuosa, rugosa, vamos a obtener la tuberosidad coracoidea, donde se van a insertar los ligamentos conoide y trapezoide.
va a tener un borde anterior, un borde posterior y una extremidad. La cavidad interna, o también denominada externa prismática triangular, tiene una cara superior, una cara posterior y una cara anterior. Va a tener un borde posterior, un borde anterior y un borde inferior donde se encuentra una rugosidad denominada tubérculo costal, donde se va a insertar el ligamento costoclavicular. Hacia su cara medial en sentido sagital vamos a ver una carilla articular que tiene la forma de silla de montar. En el acromion vamos a observar una superficie articular elíptica plana cortada en bisel para la articulación acromioclavicular. El borde anterior en su segmento medial va a dar inserción al músculo pectoral mayor. El borde anterior del segmento externo va a dar inserción al músculo deltoide. El borde posterior en su segmento medial va a dar inserción al músculo esternocleidomastoideo y en su segmento externo al trapecio. Al pectoral mayor, al esternocleidomastoideo, al deltoides y al trapecio. Seguidamente ingresamos a los huesos del brazo, que está representado por el húmero. El húmero es un hueso largo que se sitúa entre la escápula y los huesos del antebrazo. La porción anatómica está dada por la cabeza humeral que mira hacia adentro y hacia arriba, y una fosa amplia denominada fosa olecraniana hacia atrás. Y lo clasificamos como un hueso largo y tiene una diáfisis y dos epífisis. La diáfisis es prismático triangular, por lo tanto va a tener una cara anterointerna, anteroexterna y una cara posterior. La cara anterointerna en su porción superior va a tener algunas rugosidades para la inserción del músculo coracobrachial. Y vamos a observar el orificio nutricio. La cara anteroexterna va a tener una rugosidad deltoidea que tiene la forma de una V ventilabial cuyo brazo anterior y posterior va a cobijar al músculo deltoide. En la cara posterior va a tener un canal. Este canal se denomina canal radial porque por ahí va a cruzar el nervio radial, también denominado canal de torsión porque da la impresión de que estuviese torsionado el húmero. Va a tener un borde anterior romo, un borde externo que en la parte inferior va a dar inserción al músculo brachioradial, un borde medial que va a dar inserción al cavique interno y de las extremidades. La extremidad superior del húmero está formada por tres tuberosidades: la cabeza humeral, la tuberosidad mayor y la tuberosidad menor. Aquí vemos la tuberosidad mayor, que es un segmento de esfera en un tercio y que mide aproximadamente 25 milímetros de radio, es decir, un diámetro de 5 centímetros. Es bastante limitado por un estrecho cuello que va a unir a las dos tuberosidades. La tuberosidad mayor es externa y superior, en cuya cara anterior vamos a ver rugosidades, y hacia su cara posterior una faceta superior, una faceta media y una faceta inferior. La superior va a dar inserción al músculo supraespinoso, la posterior al músculo infraespinoso y la inferior al redondo menor. Las facetas superior, media y posterior. En cambio, hacia medial y un poco delante de la cabeza humeral vamos a encontrar la tuberosidad menor, también llamada troquín, la tuberosidad mayor llamada troquíter. El troquín es de forma conoidea y va a ser punto de inserción del músculo subescapular. Ambas tuberosidades están delimitadas o divididas por un canal denominado canal intertubercular, antes llamado canal bicipital.
porque por este canal cruza el tendón del bíceps largo. Este tendón va a recorrer conjuntamente la arteria nutricia de la cabeza húmera. Va a tener un labio anterior y un labio posterior. En el labio anterior se va a insertar el músculo pectoral mayor y en el labio posterior el músculo redondo mayor. Y aquí en azul vemos el 10, en el canal propiamente se va a insertar el dorsal ancho. Esta porción que une la extremidad superior epífisis proximal con la diáfisis ha sido denominado cuello quirúrgico porque aquí se realizan las amputaciones del brazo. En la parte inferior vamos a observar que está aplanada de adelante hacia atrás y por lo tanto va a tener tres estructuras. Una tuberosidad externa denominada epicóndilo lateral, una tuberosidad medial denominada epicóndilo medial, el epicóndilo medial también denominado epitróclea antiguamente. Es preferible mantener este nombre de epitróclea porque nos hace recuerdo que está medial a la tróclea humeral y el epicóndilo lateral que está lateral a la cabeza pequeña o cóndilo pequeño. Entonces vamos a tener una porción medial articular que está formada precisamente por la cabeza menor o capitis o capítulo. Esta cabeza es un segmento de esfera y que va a estar separado de la tróclea por un canal denominado capítulo troclear. La tróclea es un segmento de polea que tiene una porción anterior y una porción posterior. Como toda polea va a tener un canal que va a unir el labio lateral con el labio medial. Y si ustedes observan, el labio medial se proyecta hacia adelante y hacia abajo. Esta polea no es en sentido circunferencial, sino en sentido espiral. Por encima del capítulo o cóndilo vamos a encontrar la fosita radial, donde va a aproximarse la cabeza radial. Por encima del epitrócleo en la cara anterior vamos a encontrar la fosita coronoidea, porque se va a aproximar el pico de la apófisis coronoidea. Y en la parte posterior vamos a encontrar una gran fosa que inclusive puede verse a trasluz o puede estar perforada. Y aquí se va a alojar el pico del olecranum, por lo tanto se llama fosa olecraniana. De los epicóndilos, el epicóndilo medial es menos redundante y aquí se van a insertar los músculos epicóndilos. En cambio, en la parte medial vamos a encontrar el epicóndilo medial o epitróclea, que va a tener una cara anterior rugosa y una cara posterior que va a formar un canal con la cabeza olecraniana y al cual se va a convertir en un túnel para el nervio cubitado. Es por eso que cuando nosotros nos golpeamos esta porción vamos a sentir una sensación rara que cuando nos miran sonreímos. Es por eso que se llama hueso de la risa. Y aquí se van a insertar los músculos epitrocleares, como ser el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo, entre otros. Aquí podemos ver la inserción de los músculos. Este es el supraespinoso, el subescapular, el pectoral mayor, el redondo mayor, el dorsal ancho, el músculo deltoides, coracobraquial, el braquial de toda la cara anterior. Aquí vamos a ver al coracobraquial y al extensor radial largo del carpo, y aquí al extensor corto radial del carpo. Aquí los músculos epitrocleares que he citado, el pronador redondo, el palmar largo, el flexor radial del carpo. Aquí tenemos la cara posterior y vamos a observar que por debajo del canal radial se va a insertar el vasto medial y el vasto externo en la porción superior.
Esta figura ustedes lo tienen, es del atlas que tienen que pintar. Aquí tenemos la diáfisis, la vez deltoidea, el canal intertubercular, la cabeza o capítulo humeral, el canal radial, la fosa craneana, el capítulo, la tróclea, la epitróclea, el epicóndilo. Ustedes pueden ver la cabeza humeral es completamente esférica. La extremidad inferior por una esfera facial y una tróclea. Ahora entramos a los huesos del antebrazo. El antebrazo va a estar formado por el hueso cúbito y el hueso radial hacia afuera. Entonces describimos al hueso radio. El hueso radio está situado en la parte externa del antebrazo, está entre el capítulo humeral y los huesos del carpo. Es un hueso largo, por lo tanto va a tener una diáfisis y dos epífisis. Su diáfisis es prismática triangular. Vamos a observar su cara anterior, que es plana, algo excavada en sentido vertical, y vamos a observar el agujero núcleo. La cara posterior es algo plana con pequeñas rugosidades para la inserción muscular. La cara externa es lisa, convexa, que va a tener inserciones musculares hacia arriba, que lo vamos a indicar posterior. Va a tener un borde anterior romo. Aquí se va a insertar la cabeza radial del flexor de los dedos. Un borde interno, también denominado borde interóseo, y un borde posterior. Las extremidades. La extremidad superior del radio va a tener tres porciones: la cabeza o capitel, el cuello y la tuberosidad bicipital, ahora llamada tuberosidad radial. La cabeza tiene una forma cilíndrica, que va a tener una cara periférica y una cara superior excavada, denominado cúpula o glena radial. Aproximadamente mide 20 milímetros. La cara articular periférica, la interna, es más ancha en sentido vertical que la parte externa. El cuello va a unir la cabeza o capitel radial hacia la tuberosidad radial. Está algo estrechada y la tuberosidad radial es una superficie rugosa, convexa, que va a dar inserción al músculo bíceps, y de ahí su nombre de tuberosidad bicipital. La extremidad inferior va a tener una cara anterior que es plana, lisa y algo excavada. La cara posterior va a tener rugosidades que van a formar diferentes canales. Y la cara externa también es rugosa y que va a dar también dos canales. El primer canal está dado por el tendón del abductor largo del pulgar y el extensor corto. El segundo canal es el canal de los radiales. El tercer canal es para el tendón del extensor largo del pulgar. El cuarto es el canal para los músculos extensores de los dedos y del índice. Veremos aquí las inserciones. Esta es la inserción del supinador, ahora simplemente llamado supinador artés corto. Luego tenemos el flexor superficial de los dedos. Aquí prácticamente en el borde se va a insertar el flexor superficial de los dedos, llamada cabeza radial. El 4 tenemos el flexor largo del pulgar. El 5 es el pronador cuadrado. En la parte posterior vamos a ver el abductor largo del pulgar y 9 el pronador redondo. Prácticamente en la cara externa, en la parte media se va a insertar el pronador redondo y en la cara posterior el abductor largo del pulgar. Aquí en 9, en la cara externa, encontramos al pronador redondo. Y el 10 vamos a encontrar al supinador largo, que ahora se denomina braquio radial. Luego tenemos el cúbito. El cúbito se va a encontrar en la parte medial del antebrazo, entre la tróclea
y el cóndilo carpiano. Es un hueso largo, por lo tanto va a tener una diáfisis y dos epífisis. La diáfisis es igual prismático triangular que va a tener una cara anterior, una cara interna y una cara posterior. La cara anterior es plana, algo excavada en sentido vertical. En cambio, la cara posterior va a estar dividida por una línea ósea en dos segmentos, un segmento externo y un segmento interno. El segmento externo tiene tres crestas para el abductor largo del pulgar, para el extensor corto y el extensor largo del pulgar. La cara interna es convexa, lisa. En la cara anterior podemos ver un orificio nutricio. De los bordes, el borde externo es interóseo, en el cual se va a insertar la membrana interósea, el borde anterior del somo, y el borde posterior es sinuoso, donde se insertan los músculos cubital anterior y posterior, ahora denominados flexor y extensor cubital del carpo. La extremidad superior o epífisis proximal nos va a mostrar dos segmentos, un segmento superior vertical denominado olecrano y una porción anterior que va a denominarse apófisis coronoide. Entonces describiremos el olecrano. El olecrano es prismático cuboidal, por lo tanto va a tener una cara anterior. Esta cara anterior es articular y va a estar dividida por una cresta vertical que va a partir del pico de olecrano. Me va a dividir en dos superficies, una superficie externa y una superficie medial. Entonces la superficie medial es la más amplia. Luego va a tener una cara superior que en su extremidad anterior va a formar un pico, el pico del olecrano. Una cara posterior que es continuación de la superior, es convexa, rugosa, que va a recibir al músculo tríceps. Una cara medial y una cara lateral. La porción horizontal o apófisis coronoides va a tener tres caras, una cara superior articular, una cara externa articular y una cara inferior rugosa anfractuosa. La cara superior está también dividida por una cresta anteroposterior que va a ser continuación de la cresta vertical de la cara anterior del olecrano y que me va a dividir en dos superficies articulares, una lateral y otra medial, y la medial va a ser la más amplia porque va a cobijar al labio de la tróclea, al labio medial de la tróclea. La cara externa es una superficie articular excavada como un cilindro porque va a recibir al capitel radial. En cambio, la cara anterior, en cuya extremidad superior vemos el pico de la apófisis coronoides, y va a tener una rugosidad para la inserción del músculo braquial. Luego en la parte inferior tenemos la epífisis distal del cúbito y que va a estar formada por la cabeza cubital y la apófisis estiloides del cúbito. Entonces tenemos esta cabeza que es un segmento de cilindro que tiene una cara periférica en dos tercios y una cara inferior algo convexa. Este cilindro está unido a la apófisis estiloides, que va a ser una prolongación ósea hacia abajo, que en su cara posterior vamos a observar un canal para el extensor cubital del carpo. Aquí podemos ver la parte inferior del cúbito. Vemos aquí la cabeza, el cilindro, su cara inferior, una ranura que va a dividir, y la apófisis estiloides del cúbito. Y también el radio tiene su apófisis estiloide. Aquí vemos, esta es la apófisis estiloide del radio. De las inserciones, es muy importante las inserciones en la cara anterior, el 4, que es el flexor profundo de los dedos. En toda la cara anterior. En el 1, el braquial anterior, la tuberosidad coronoidea que nos presenta la rugosidad para el braquial anterior.
Aquí en la parte superior del 6 tenemos el tríceps braquial. Aquí el 8 tenemos el anconio. Entonces es un músculo posterior. Luego, esto es importante, el 12 es el abductor largo del pulgar. El 14 es el extensor largo del pulgar. El 12 es abductor largo del pulgar. Y el 13, que está debajo, es el extensor corto. Y el 14, que también está entre los dos, es el extensor largo del pulgar. Y más hacia abajo, el extensor del índice. Entonces no nos olvidemos. Abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor del índice. Esta porción va a estar dividida precisamente por una cresta. Y en el borde, el 10, vemos al cubital posterior, ahora llamado extensor cubital del carpo. Prácticamente los dos cubitales, el anterior y el posterior, se insertan en este borde posterior, ahora llamados extensor y flexor cubital del carpo. Luego tenemos los huesos de la mano. Los huesos de la mano van a estar formados por el carpo, metacarpo y las falanges. Van a tener la primera fila de 4 huesos, la segunda fila de otros 4 huesos, el metacarpiano con 5 huesos y 14 falanges. En la primera fila está el escafoides, el semilunar, el piramidal y el hueso pisiforme. En la segunda fila de afuera adentro está el trapecio, el trapezoide, el hueso grande, el hueso gracioso. Entonces iremos escribiendo esos huesos. Entonces aquí tenemos al hueso escafoides o navícula. Todos estos huesos van a tener forma cuboidal, es decir, van a tener una cara anterior, una cara posterior, una cara superior, inferior, medial y lateral. Entonces en la cara superior del escafoides vemos una superficie articular que es convexa y que va a articularse con la cara inferior del radio. Luego tenemos una cara anterior rugosa, convexa, una cara posterior donde vamos a observar un canal para una rama de la arteria radial. Inmediatamente hacia adentro encontramos el hueso semilunar, porque tiene la forma de una semiluna, también llamado lunato. Va a tener una cara superior convexa, rugosa, que también va a ir a la cara inferior del radio, una cara anterior rugosa, una cara medial y una cara lateral y una cara inferior que está excavada, donde se va a introducir la cabeza del hueso grande. Luego tenemos el piramidal, o también denominada triquetú, que va a tener una cara superior articular, una cara externa articular con el semilunar, una cara anterior que nos va a ofrecer una superficie articular, a veces plana, a veces un poco convexa para el hueso pisiforme, y la cara posterior convexa rugosa. Y aquí tenemos el pisiforme, que en su cara posterior hay una superficie plana o algo excavada que se va a articular con el piramidal, y una cara posterior rugosa anterior donde se va a insertar flexor cubital del carpo. En la segunda fila tenemos al trapecio, también denominada poligonal mayor porque tiene varias caras. En la cara anterior vamos a ver un canal, este canal que va a dar paso al tendón del flexor radial del carpo. Una cara superior articular y una cara inferior muy importante, esto que está labrada en silla de montar, es decir, es convexo en un sentido, en este sentido convexo y cóncavo en el otro sentido. La cara posterior, la cara lateral, la cara medial es articular con el trapezoide. Entonces aquí tenemos al trapezoide o poligonal menor, tiene una cara articular superior, una cara inferior articular, una cara externa articular, una cara medial articular y una cara posterior rugosa. Le sigue el hueso grande, que es el más grande del carpo, que va a tener una cabeza, por eso se denomina capitatum.
Capitatum significa que tiene cabeza, un estrecho cuello y una base. Va a tener una cara anterior, una cara posterior, la cabeza es articular, la cara inferior también es articular, una cara medial y lateral articular. Y en la parte interna, en la segunda fila, encontramos al hueso ganchoso, también llamado ángulo. En su cara anterior va a tener este gancho, una prolongación ósea anterior que va a formar el gancho o el ángulo del hueso ganchoso, donde se va a insertar el flexor meñique y el abductor del meñique. Va a tener una cara posterior, una cara interna rugosa, una cara inferior articular. Y luego tenemos los metacarpianos, el primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto. Entonces aquí tenemos los metacarpianos. El metacarpiano primero es el más corto y el más grueso. Es un hueso largo que tiene una base, una diáfisis y una cabeza metacarpiana. Va a tener una cara posterior y una cara anterior. En la base vamos a encontrar la superficie articular que se van a articular con la segunda fila. El primer metacarpiano no tiene cara articular medial. El segundo metacarpiano va a tener una diáfisis, una cabeza metacarpiana, una superficie articular superior y una superficie articular medial. Este es el metacarpiano más largo, que va a tener una superficie articular superior, una lateral y una medial. El cuarto metacarpiano y el quinto, luego tenemos las falanges. La falange proximal, la falange media y la falange distal. Todos son huesos largos, tienen una diáfisis, una base y una extremidad inferior. La cara posterior es lisa, convexa, y la cara anterior tiene una cresta que va a dividir en cara anterolateral, anteromedial. La extremidad superior o epífisis proximal de la primera falange tiene una lena o cavidad esferoidal que va a definir a la cabeza metacarpiana. En cambio, la extremidad inferior va a tener una polea, es decir, un segmento de polea con dos labios, medial y lateral. El segundo metacarpiano, su base va a tener una superficie articular dividida por una cresta que tiene que recibir a la polea del primero. En la parte inferior también va a tener una polea con labio medial y lateral y un canal. Y la falange distal o tercera falange en su base va a tener una superficie articular que va a recibir a la polea del segundo. Y en la extremidad inferior vamos a encontrar que esta porción sea plana, que va a tener relación con las uñas de la falange. Muchísimas gracias. Espero que esta lección contribuya en su aprendizaje.